Bien. Vamos a ver. ¿Me escuchan? ¿Podemos empezar? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, recapitulando la clase anterior, hemos visto una de las disfunciones más frecuentes de la patología tiroidea. Hemos hablado de hipotiroidismo. Y como recuerdan, supongo, espero no estar equivocada, en esa disfunción no es imprescindible tener agrandamiento tiroideo, es decir, no es imprescindible tener bocio. Yo voy a hacer ejemplos de eso. Me sacaron toda la tiroidectomía y tengo hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces, me irradiaron la glándula, se atrofió y tengo hipotiroidismo. Tengo una enfermedad autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, puedo estar en la fase atrófica y tengo hipotiroidismo. Entonces, como acabamos de ver con esos ejemplos, el hipotiroidismo no condiciona la presencia de agrandamiento tiroideo. En el caso que ahora vamos a ver, cambia un poco las cosas. Hoy vamos a revisar esta enfermedad, que es otra disfunción tiroidea. O sea, es una alteración del funcionamiento tiroideo. Y he traído un ejemplo que tiene muchas características. Mujer, joven, con un cuadro clínico que habla de exceso de hormonas tiroideas circulantes. Hipertiroxinemia. Entonces siempre tenemos que recordar todas las acciones de la hormona tiroidea, y un exceso de esta va a producir todo este cuadro clínico característico de la causa más frecuente de hipertiroidismo. Mujer de 25 años de edad, pérdida de peso, la mayoría. No quiere decir que pueda haber un par de pacientes, de muchos que pierden peso, un par de pacientes que no pierden peso, no pierden, incluso ganan, porque además tienen hiperfagia, tienen mucho apetito. Entonces, puede superar lo que está haciendo el exceso de hormona tiroides y estos pacientes pueden ganar, pero no es lo más frecuente. Ella no ha modificado su dieta, es decir, no se está cuidando, no ha restringido su plan alimentario y está perdiendo peso. A un ritmo 6 kilos en 3 meses, eso es lo que refiere el paciente. A veces estos pacientes consultan con mucho más kilos de pérdida de peso. Refiere además fatiga fácil a caminatas moderadas que antes no le ocasionaban fatiga, debilidad muscular, y lo nota cuando tiene que subir a su departamento 3 pisos. Y antes lo hacía muy bien y ahora siente que no tiene fuerza muscular. Y además lo que percibe es palpitaciones. Nota también que antes tenía una frecuencia de deposiciones 1 cada 2 días, normal, de consistencia normal, no podemos decir que constipada, sino ese era su ritmo de catarsis. Y actualmente hasta 2 veces por día. La familia relata, contribuye en los datos clínicos y dice que notaron en ella cambios de los ojos. Están más saltones, nos dice la familia. Y como único antecedente tenemos esto: la madre tiene enfermedad tiroidea. Probablemente tenga hipotiroidismo porque toma hormona tiroidea y no fue operada. Entonces,
Este es un dato que puede ayudar, aunque nosotros no tenemos la causa de este probable hipotiroidismo que tiene la madre, pero probablemente si seguimos interrogando o tenemos estudios previos de ella, o alguna vez el médico le ha dicho, vos tienes una tiroiditis de Hashimoto, a la madre estoy diciendo, entonces puedo pensar que son entidades emparentadas genéticamente. En la hija está ocasionando este cuadro clínico y la madre probablemente tenga todo lo contrario, pero en el origen etiopatogénico son similares. Una va a determinar fibrosis y en el otro hipotiroidismo, eso es la madre, y probablemente este cuadro clínico se deba con el componente oftálmico, este bocio que estamos viendo difuso se deba a una enfermedad que es la enfermedad de Graves-Basedow, la causa más frecuente de hipertiroidismo. Vamos adelante. Entonces, con este cuadro, con ejemplo de este cuadro clínico, que es tan difícil olvidarse cuando los vemos entrar a la consulta sin haber interrogado a la paciente, sin haber examinado esos datos clínicos de cambios oculares, un poco de intranquilidad durante el inicio de la consulta, y las primeras palabras ya nos van a orientar a pensar de que estamos ante un cuadro de hiperfunción tiroidea o hipertiroidismo. Entonces, como lo definimos, una situación clínica caracterizada por un exceso de la acción de las hormonas tiroideas sobre los diferentes tejidos del organismo. Y nada más que hay que recordar dónde actúan las hormonas tiroideas para entender la cantidad, la clínica exquisita que nos podemos tener para hacer un diagnóstico, incluso sin haber hecho los laboratorios confirmatorios. En relación al hipertiroidismo, si bien la enfermedad tiroidea es la más frecuente, tenemos que revisar otras causas. Y esta es la primaria, hipertiroidismo primario. No tenemos que olvidarnos que podemos tener entidades que no se originen en la glándula tiroidea, y son los hipertiroidismos centrales. Es decir, en nuestra clasificación vamos a tener hipertiroidismos centrales, hipertiroidismos primarios o periféricos si quieren. Entonces, los centrales, ya sean hipotalámicos o hipofisiarios, van a cursar con TSH aumentada. Ahí está el origen, ya sea que hay un tumor primario, un adenoma funcionante productor de TSH, o una producción ectópica, que es una patología más rara todavía que el adenoma hipofisiario, o una resistencia hipofisiaria a la inhibición que ejerce, que hemos revisado eso, la inhibición normal que ejerce las hormonas tiroideas a nivel central. Cuando no existe eso, se denomina resistencia hipofisiaria. Patologías extremadamente poco frecuentes, así como el tumor productor de TSH es una patología muy poco frecuente, muy poco frecuente. Pero tenemos que entender que todos los hipertiroidismos centrales, hipofisiarios e hipotalámicos, van a cursar con TSH aumentada. Vamos. En cambio, el hipertiroidismo periférico, el que nace en la glándula tiroidea por diferentes mecanismos, pero nace en la glándula tiroidea, va a cursar con TSH disminuida. Nada más que piensen en la fisiología. Cuando esta fisiología se altera por una enfermedad primaria, es decir, la glándula produce exceso de hormonas tiroideas, van a inhibir a nivel central a la TSH y a la TRH. Por eso que los hipertiroidismos primarios cursan con TSH disminuida.
¿Y cuáles son las causas? Estamos viendo, una vez más, enfermedad de Graves-Basedow, oftalmopatía, bocio difuso e hiperfunción tiroidea clínica de exceso de hormonas tiroideas. Todo lo que a continuación vamos a revisar. Esta es sin duda, ¿me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Ya, perfecto, seguimos. Esta es sin duda la causa más frecuente de hipertiroidismo. Es lo que más van a ver. Todavía en nuestro medio encontramos hipertiroidismos asociados a un bocio nodular autónomo. Su nombre lo dice. Este nódulo, aunque esté dentro de la glándula tiroidea, tiene autonomía de función. La glándula sigue produciendo hormonas y el nódulo también. Y la sumatoria nos da el cuadro de hipertiroidismo. Y menos frecuente, ya no vemos esta magnitud de bocio, pero sí todavía vemos bocios multinodulares con más de un nódulo autónomo, con más de un nódulo, porque cuando es un nódulo es nodular, uninodular con autonomía. Más de dos, multinodular con autonomía. ¿Ya? Entonces, este cuadro, esta entidad es la causa más frecuente de hipertiroidismo. También existen otras causas. Ayer hemos visto unas catalogadas en un grupo de hipotiroidismos transitorios. Entonces, podemos estar presentes ante otras entidades también de causa primaria o periférica, las tiroiditis. Yo ayer les decía que las tiroiditis, sobre todo la subaguda, puede cursar con un periodo inicial de hipertiroidismo transitorio, libera todo ese almacén tiroideo a la circulación por efecto de la inflamación a causa del virus, produce un hipertiroidismo leve clínico transitorio. Entonces, podemos tener un hipertiroidismo por una tiroiditis subaguda transitorio. O podemos tener un proceso silente, no sintomático, no doloroso, que también nos pueda ocasionar un hipertiroidismo transitorio. Cuando usamos cantidad importante de compuestos orgánicos o inorgánicos a base de yodo, podemos generar episodios transitorios de hipertiroidismo. Le estamos dando más sustrato y esa glándula que va a hacer, utilizar para sintetizar, es otro proceso que puede ser transitorio. Tirotoxicosis por administración de hormona tiroidea. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Hemos hecho una tiroidectomía, sabemos que no le queda tejido residual porque tenía varios nódulos o tenía un nódulo sospechoso y se hizo toda la tiroidectomía total. Entonces empezamos a reponer hormona tiroidea. Cuando no vigilamos adecuadamente la reposición y alegremente damos una dosis no personalizada, sin vigilancia, podemos ocasionar sin duda este cuadro que lo denominamos así, tirotoxicosis iatrogénica, si quieren, o por administración de hormona tiroidea. Antes veíamos un poco más frecuente porque habían preparados artesanales a base de hormona tiroidea para bajar de peso, sobre todo de T3, cuando teníamos antes disponible T3, mucha gente mandaba a preparar a base de diuréticos junto con la hormona tiroidea para poder bajar de peso. Vamos, y otra causa de producción ectópica de hormona tiroidea son mucho más raros. El estruma ovárico, un tumor embrionario que pueda tener tejido ectópico ovárico y dar lugar a un hipertiroidismo. O no olvidarnos de que si las neoplasias han hecho metástasis a distancia, nuestro paciente puede estar con clínica de hipertiroidismo porque esos tejidos metastásicos son funcionantes. Temblando ese.
Bien, esto simplemente recordar, todos sus libros tienen, recordar rápidamente toda la sintomatología por exceso de hormonas tiroideas a nivel circulatorio, taquicardia, palpitaciones. En adultos mayores no es infrecuente que consulten por fatiga y se los examine y estén frente a una arritmia o insuficiencia cardíaca. A nivel del sistema nervioso, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, psicosis, temblor fino, hiperreflexia, hiperquinesia. Son personas que están muy inquietas, no se quedan tranquilos en el momento del interrogatorio y eso ya nos tiene que llamar la atención. Aparato locomotor, ya lo hemos visto en la historia clínica, debilidad, atrofia muscular cuando el proceso ha transcurrido mucho tiempo sin diagnóstico, son pacientes muy emagrecidas, con muy bajo peso, muy adelgazadas, muy comprimidas se los ve. Osteoporosis, aumento de la maduración ósea en niños, acelera, un exceso acelera la madurez ósea en niños y en púberes. Piel fina, caliente, sudorosa, pelo fino, frágil, onicolisis, pérdida de peso a pesar de que hay polifagia e intolerancia al calor. Yo les decía, son pacientes que empiezan a acudir para un diagnóstico cuando empieza el calor, o sea, inicio de la primavera cuando las temperaturas aumentan. Son pacientes que se fatigan mucho, lo pasan muy bien el invierno y llaman la atención porque la pasan el invierno sin abrigarse. Ellos se sienten bien, pero empieza el calor y se fatigan y generalmente es en esta época, hasta enero, febrero, que aparecen para el diagnóstico mucho más pacientes. Los síntomas y signos de mayor valor diagnóstico es aquellos que casi nunca deben estar ausentes para que yo sospeche un hipertiroidismo. Intolerancia al calor, nerviosismo, irritabilidad, fatigabilidad fácil y como signos pérdida de peso a pesar de polifagia, taquicardia. En esta patología vamos a encontrar un efector que es la glándula tiroidea. Y por estímulo es el que crece, es el que nos avisa que algo está pasando. Temblor, debilidad muscular, piel húmeda, caliente, aumento de la frecuencia de evacuación, hiperquinesia. Y dos cositas, unas 2 diapositivas tenemos para revisar la causa más frecuente, así como lo hemos hecho ayer con la causa más frecuente hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto. Nos vamos a referir un par de cosas de la enfermedad de Graves-Basedow y ahí está el 80% o un poco más es la causa de un hipertiroidismo. Y otra vez a nuestra clasificación vamos, este es un hipertiroidismo primario, es decir, hipertiroidismo con TSH disminuida. 5 veces más frecuente, de quien me he equivocado, en mujeres que en varones. En la tiroiditis de Hashimoto es 8 a 10 por varón, por cada varón, porque es una patología más prevalente. Esta es en cantidad de casos, sin duda la tiroiditis de Hashimoto es mucho más frecuente versus esta otra entidad autoinmune que ataca la glándula tiroidea. La edad joven, como muchas patologías autoinmunes, lupus, artritis, es una edad de presentación muy frecuente. El origen autoinmune y cuál es aquí, evidentemente aquí no hay una triada, hay un intruso. Este intruso no siempre está presente, no siempre. Esta dermopatía que ven en esta foto parece una piel, se edematiza, se engruesa y decimos como la piel, como la cáscara de la naranja, engrosado y como con fositas. Es la característica. Cuando este está presente, pues ya no tenemos la triada, sino esto más, ¿no? Pero lo característico de la enfermedad de Graves-Basedow es esta oftalmopatía, que la llamamos así, oftalmopatía tiroidea. El bocio, los grados no importa, pueden ser de este grado 1A, 1B, 2, este parece un 2 a 3, de 2 a 3, y de lejos ya se ve este bocio. Entonces, es un bocio difuso, todo el cuadro clínico compatible con hiperfunción tiroidea,
oftalmopatía tiroidea. Esta es la tríada clásica y a veces dicen no más del 20% está presente, yo diría un poco menos, está presente esta dermopatía y en algunos casos la acropaquia. Estos dedillos en tambor, decimos, ensanchamiento de la falange distal de nuestros dedos. Todo el cuadro clínico característico del hipertiroidismo, el bocio como lo hemos descrito, y cuando es muy grande, grado 2, 3, vamos a encontrar un soplo. Y ahí nos ayudamos del estetoscopio. Es la única patología donde utilizamos en el área tiroidea el estetoscopio. Y a veces es tan importante este soplo que con solo poner la mano sobre ese bocio grande, escuchamos fácilmente ese soplo. La oftalmopatía, de la que vamos a hablar dos cositas después, porque tiene un origen similar, es un proceso también autoinmune que ocasiona un edema en la región retroorbitaria y que nos puede dar desde la más leve sintomatología hasta la más severa que ahora van a ver ustedes. Sin embargo, esta oftalmopatía no tiene una evolución paralela a la función tiroidea. Como dice aquí, es una evolución independiente. ¿Qué quiero decir? Que yo empiece el tratamiento con antitiroideos y mi paciente mejora de todo ese cuadro clínico de taquicardia, temblor, hiperreflexia, va a mejorar con el antitiroideo, pero no necesariamente va a mejorar la oftalmopatía. No tienen una evolución. Dice, mejora hipertiroidismo, también mejora la oftalmopatía. No. La oftalmopatía puede tener una evolución mala, sobre todo en los varones, y clínicamente el paciente ha mejorado de su hipertiroidismo porque estamos con el tratamiento específico de antitiroideos. El mixedema pretibial con estas características como poritos gruesos, piel gruesita, medio con signos inflamatorios leves, muy característico cuando está presente. ¿Cuál es la fisiopatología? Un origen, nuevamente, cromosoma 6, complejo de mayor histocompatibilidad que codifica el HLA, el complejo mayor de histocompatibilidad, y con un alotipo de R3. O sea, muchos de estos pacientes identifican esta alteración genética. ¿Qué desencadenantes? Ven que en la tiroides de Hashimoto, en esta, y van a ver en otras colagenopatías de origen autoinmune, siempre hay un factor precipitante, desencadenante, inductor, el que quieran ponerle, pero es el facilitador, ¿no? El que empuja al proceso, en este caso el tabaco. El estrés es algo que encontramos en Graves y no así tanto en la Hashimoto. El estrés, separación de la pareja, fallecimiento de un ser querido, problemas laborales y algunas veces infecciones de tipo viral. Pero el estrés y el tabaco son dos elementos muy relacionados en el inicio del proceso de esta enfermedad. Esto ocasiona con esta base liberación de una serie de sustancias que lo que van a hacer además es desplazar al receptor, ¿no? No hay más la posibilidad de inhibir, queda desplazado y al haber inmunoglobulinas tiroestimulantes, lo que tenemos es un exceso de producción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, producción de inmunoglobulinas tiroestimulantes mediados por linfocitos linfocitos B. Y esto es un esquema de eso lo que ocurre. Esto es normal. Esta unión del receptor está normal. Y esto es lo que ocurre en la enfermedad de Graves-Macedon. Esta inmunoglobulina desplaza a este receptor y lo que ocasiona es que
la glándula tiroidea tenga una excesiva formación de hormonas tiroideas. Entonces, esto en síntesis es lo que ocasiona. Les decía que el componente oftálmico de la enfermedad de Graves-Basedow tiene un origen similar. En los tejidos retroorbitarios ocurre el mismo proceso inflamatorio que determina edema retroorbitario, y dependiendo de la severidad vamos a tener una serie de signología, con sintomatología también, porque toda esta proptosis lleva a que el paciente tenga problemas de irritación ocular, con lagrimeo, epífora constante. Entonces va a depender del grado, la severidad. De ahí que los oftalmólogos clasifican a la oftalmopatía tiroidea en la que no es infiltrativa, es leve, con muy buen pronóstico, y es la que habitualmente puede mejorar al mejorar el hipertiroidismo. En cambio, esta oftalmopatía infiltrativa, aunque el paciente esté mejor de su tirotoxicosis, de su hipertiroidismo, toma un curso diferente y es generalmente muy grave, con posibilidad de pérdida incluso de la visión. Entonces, el curso de una u otra, esto es simplemente para que sepan que no todos hacen una oftalmopatía leve o moderada o severa, y no hay un factor ni de laboratorio ni nada que nos permita decir, a ver, ¿quién va a hacer una oftalmopatía infiltrativa? Al paciente lo vemos directamente, con severas alteraciones o con leves alteraciones que van generalmente de buen curso clínico con el tratamiento. Eso respecto a la causa más frecuente, que es la enfermedad de Graves-Basedow. Otra causa de hipertiroidismo periférico con TSH inhibida, hemos visto que es el bocio multinodular, es la causa más frecuente de hipertiroidismo, y aumenta cuanto más edad tiene la persona. Vemos en adultos mayores esto. ¿Qué factores están implicados? Una serie de factores, ninguno muy claro en la génesis o en la patogenia de esta enfermedad. Presencia de factores de crecimiento local, sustancias bociógenas, consumo de yodo, todo se plantea como posibilidades o coadyuvantes. Sin embargo, no hay una etiopatogenia clara como en la Graves-Basedow. Sabemos que es una enfermedad autoinmune. Hay una serie de agentes que parecen participar en el origen de esta enfermedad. En el nodular tóxico, tercera causa de hipertiroidismo, nódulo tiroideo que trabaja independiente de la glándula, puede ser palpable, visible, el grado depende de cada paciente. De cuánto haya demorado en el diagnóstico es uno de los datos que generalmente pesan el tamaño del nódulo. Laboratorio, hemos dicho, Graves y el multinodular son TSH inhibidas, TSH disminuidas con hormonas elevadas. Ayer lo hicimos con el mixedema, estado extremo de hipotiroidismo. Hoy vamos a hacer con algunos datos para que sepan que puede presentarse en adultos mayores, no necesariamente entre los 20 y 40 años, manifestaciones no tan claras como el joven, ese joven inquieto, intranquilo que no duerme, ¿no? Puede ser más bien letárgico, tener miopatía importante, no poder caminar, puede haber pérdida de peso, pero lo más frecuente de este grupo es que se los reconozca a través de esta complicación cardiovascular, que es la fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca. De ahí que, desde el punto de vista cardiológico, todo adulto mayor que ingrese a la emergencia, a una unidad coronaria o a una unidad de terapia intensiva con fibrilación auricular o con insuficiencia cardíaca, se debe hacer un perfil tiroideo para ver si no hay un hipertiroidismo enmascarado en un cuadro que así se denomina hipertiroidismo apático.
De este hemos hablado. Tirotoxicosis facticia o iatrogénica, aporte exógeno de hormonas tiroideas, y ya lo hemos comentado. El diagnóstico del hipertiroidismo, por tanto, va a ser fundamental la parte funcional corroborar con este perfil. Hormonas altas, TSH inhibida cuando la causa es primaria, hormonas altas, TSH aumentado cuando la causa es central, un adenoma productor de TSH, patología rarísima, y el TRAB, que es el anticuerpo contra el receptor de TSH, que va a confirmar el diagnóstico de una enfermedad de Graves como causa más frecuente del hipertiroidismo. Hoy, desde hace más de una década, hemos dejado de solicitar una gammagrafía tiroidea. Yo puedo solicitar un gamagrama tiroideo usando tecnesio 99, pero lo correcto es usar un yodo, 125 o 131. Cochabamba no tiene un centro de medicina nuclear que utilice como una cámara gamma para el yodo. No tiene. Tiene Santa Cruz, tiene La Paz, y en realidad no necesitamos para enfocar nuestro diagnóstico. Si mi paciente tiene clínica de hipertiroidismo, TSH disminuida, hormonas tiroideas altas, oftalmopatía, mi diagnóstico está hecho, chicos, y TRAB positivo, mi diagnóstico está hecho. Es un hipertiroidismo. Si tenemos dudas en la estructura de la tiroides, mi paciente está hipertiroideo, pero tengo dudas, yo puedo hacer una ecografía tiroidea y visualizar si estoy frente a un bocio difuso, bocio nodular o multinodular. Entonces, ¿para qué nos sirve la cámara gamma? Para poder diferenciar esas entidades, las tres mismas que acabamos de describirlas, producen hipertiroidismo. Este es el bocio multinodular tóxico, gamagráficamente. Este es el adenoma tóxico o uninodular tóxico, y este es Graves base 2, y este es un normal. Entonces, yo le doy un trazador y la glándula de un Graves base 2 capta intensamente, difusamente, pero intensamente el trazador que le estoy dando. Este va a captar intensamente los adenomas hiperfuncionantes. Ahí está 1, 2, 3 y 4, puedo decir. Y este finalmente va a captar el radiotrazador, el nódulo hiperfuncionante casi anula, se lo come todo, decimos nosotros, se lo tomó todo. Entonces es un estudio que nos está hablando un tanto de funcionalidad, pues la estructura la podemos hacer con una ecografía tiroidea, y esa nos va a dirigir muy bien a la posibilidad si estamos. Para esto está restringida hoy día la gammagrafía tiroidea, que en nuestro medio además no la tenemos. Otra palabrita sobre una tormenta tiroidea por la importancia que tiene. Yo puedo similar también al mixedema o hipertiroidismo extremo, severo. Este es un hipertiroidismo severo que también pone en riesgo la vida de la paciente, sobre todo si es una adulta. Exacerbación aguda de las manifestaciones por un exceso de hormonas tiroideas. Yo siempre digo, para mí, más que es un estado extremo de hipertiroidismo. El paciente no acudió, y si acudió, no hizo las consultas debidas para tener un diagnóstico más o menos temprano. Y estos son pacientes demasiados caquécticos, con signos francos de hipertiroidismo, incluso de insuficiencia cardíaca. Deben ingresar a un hospital, a un cuidado intensivo seguro, tiene una alta mortalidad, y por ser la enfermedad de Graves va a ser la causa más frecuente de hipertiroidismo, su incidencia en las tormentas tiroideas es alta. Igual que el mixedema, tiene precipitantes, es decir, es un paciente al que no se diagnosticó hipertiroidismo, no se diagnosticó, y se lo somete a un estrés severo, que puede ser no necesariamente cirugía tiroidea, digamos una colecistitis aguda,
una pancreatitis, ¿verdad? Cualquier tratamiento que además exija anestesia. Y al desconocer el estado de hipertiroidismo, esta inducción puede causar una tormenta tiroidea. Hay que tener mucho cuidado con esto, son pacientes de alto riesgo. Si a este mismo paciente al que no se le diagnosticó, le hacemos un estudio, vamos a ponerle una tomografía, una urografía excretora con contraste, y le estamos dando un aporte, es como poner más leña al fuego, el paciente ya está hipertiroideo y va a agravar su estado de hipertiroidismo, ¿no? Posparto, los pacientes habitualmente hipertiroideas mejoran durante el parto, no, perdón, durante la gestación, pero inmediatamente posparto este cambio precipita, probablemente el estrés precipita puede precipitar una tormenta tiroidea, o que concomitantemente este paciente con hipertiroidismo no diagnosticado, además ahora tenga una infección grave. Entonces, estos precipitantes pueden determinar un estado severo de hipertiroidismo o tormenta tiroidea. Estos son el cuadro clínico que puede llegar hasta la desorientación y coma. Es una emergencia, por tanto, vamos a tener que internarlo, dar corticoides, antitiroideos, beta bloqueantes, todo lo que sea necesario para disminuir este estado de tiroxinemia tóxica que está generando el cuadro clínico al paciente. ¿Listo? Entonces, un par de apreciaciones a estados de hipertiroidismo no son frecuentes, gracias a Dios, pero que hay que tomarlos en consideración y conocer por lo menos de qué se trata, aunque superficialmente. El hipertiroidismo en general ahora, el hipertiroidismo, el tratamiento tiene tres áreas. Un tratamiento médico o farmacológico, como quieran ponerle, porque no solo fármacos, sino medidas generales también hay en este tratamiento. Terapia de ablación con yodo y cirugía. Yo puedo preguntarles en qué se basa el tratamiento inicial del hipertiroidismo. Estas son terapias a las que acudimos cuando esta etapa de tratamiento farmacológico no nos permite continuarla. Vamos a ver por qué razones. Entonces, la respuesta es no es las tres cosas. La respuesta es el tratamiento inicial de todo hipertiroideo es el tratamiento. Es frenar este estado de hipertiroidismo tratando de lograr un estado eutiroideo y de esa manera mejorar la signo-sintomatología del paciente. Este es el tratamiento inicial. Estas son alternativas terapéuticas cuando por algún motivo que ahora veremos, no podemos seguir con el tratamiento médico. Tenemos la ablación con yodo, ablación química, un yodo con material radioactivo que va a ir a destruir los folículos. El yodo normal no destruye, es un nutriente, es un formador de hormonas tiroideas. Este es material radioactivo. Y finalmente, ¿en qué casos vamos a considerar la tiroidectomía como un procedimiento que permita tratar el hipertiroidismo? Entonces, el tratamiento médico, vamos a disminuir la producción de hormonas tiroideas. Por un lado, vamos a disminuir producción. Por otro lado, podemos disminuir liberación. ¿Ya? Y, por otro lado, tenemos que esa taquicardia que está llevando a la insuficiencia cardíaca o a la arritmia, tenemos que frenarla para mejorar el cuadro general del paciente. Entonces, en el tratamiento médico tenemos los antitiroideos, tionamidas, todo esto. En nuestro medio dejamos de tener propiltiuracilo, aunque en algunas oportunidades llega sobre todo para hipertiroideas embarazadas, y estamos usando metimazólicos. Inhiben la síntesis de T4 y T3 al interferir ¿qué? La fase de organización del yodo y la unión MIT y DIT. Y sabemos que estos dos importantes para T3, T4. Una característica adicional que tiene el propiltiuracilo, el PTU,
es que además bloquea la conversión periférica. Hemos dicho, para que actúe la T4 debe desyodarse en T3 y la T3 es la que va a llegar a los tejidos. Bueno, el propil tiene esa acción más, además de interferir en la síntesis, impide o bloquea la conversión periférica. Por tanto, con el propil encontramos mejora más rápida de la sintomatología del hipertiroideo. Sin embargo, tiene otras cosas en contra y es la hepatotoxicidad que tiene el producto. Tiempo de tratamiento, todos los protocolos en diferentes lugares, 1 a 2 años de tratamiento con antitiroideos. Posibilidad de curación con este esquema es 1/3 de estos pacientes portadores de enfermedad de Graves-Basedow. 2/3 pueden persistir hipertiroideos, y ahí tenemos otras alternativas que son el radioyodo y la cirugía para algunas situaciones. Este es el problema con los antitiroideos. Agranulocitosis, anemia plástica. Gracias a Dios, este no es un efecto secundario frecuente. Sin embargo, nosotros lo tomamos en cuenta y cada periodo que lo vamos a vigilar al paciente pedimos un hemograma. Es muy importante hacer seguimiento de los glóbulos blancos para un diagnóstico temprano, suspender la medicación y ver otras alternativas. Esto es frecuente, que los pacientes que inician el tratamiento con estos antitiroideos tengan un poco de prurito. Lo que hacemos, rash, a veces procesos de alergia mucho más importantes, que lo que tenemos que hacer es bajar la dosis e ir ascendiendo paulatinamente y con lo que mejoran. Pocos pacientes hacen cuadros que simulan una artritis reumatoide, artralgias invalidantes y claramente relacionados con el inicio del tratamiento. También hay que suspender la medicación. Gastritis, en general es bien tolerado, pero aquella paciente que ya tiene de base gastritis hay que cuidar, tal vez hay que dar un protector gástrico bien aislado de la toma del antitiroideo. Y esta hepatotoxicidad, si bien comparte todos los grupos, es el más agresivo, es el propiltiuracilo. Por tanto, además de vigilar los glóbulos blancos, también vigilamos las transaminasas en el seguimiento de estos pacientes con hipertiroidismo. Les decía que además de bloquear la síntesis y bloquear la acción periférica, podemos también usar en la etapa inicial del tratamiento, y es a base de esto que va a mejorar más rápido el paciente los primeros días, porque el antitiroideo, hasta llegar a su saturación y su acción, va a demorar. En cambio, con estos beta bloqueantes, el paciente va a tener más rápido alivio hasta del temblor, la frecuencia cardíaca. Primer día, segundo día se sienten un poco más aliviados. Son los primeros que van a actuar. Y en algunos casos requerimos uso de corticoides, sobre todo si además se asocia a una oftalmopatía proliferativa severa. En algunas circunstancias debemos usar yodo orgánico. Generalmente lo hacemos en quien está programado una cirugía a corto plazo, porque acuérdense que este yodo, después de un periodo, va a ser utilizado como fuente de formación de nueva hormona tiroidea, por tanto pueden empeorar. Pero si a mi paciente, que no tengo otra opción más que operarlo, lo quiero preparar rápido y bloquear para que lleguen mejores condiciones a la anestesia que requiere para la cirugía, yo puedo usar yodo, impregnarlo, bloquear la bomba y el paciente va a mejorar. Pero si yo no lo opero en el lapso de 10 días, máximo 2 semanas, esa glándula va a usar esa cantidad de yodo para formar más hormona tiroidea y va a empeorar el paciente. Y está contraindicado, por supuesto, en el embarazo y la lactancia. La segunda pauta de tratamiento. La primera hemos dicho sí o sí, es la primera etapa de tratamiento, siempre es el tratamiento médico.
La ablación de yodo está indicado, aquí está, recidiva del hipertiroidismo, aquellos que persisten con estado hipertiroideo y que requieren altas dosis de antitiroideo para mantener el eutiroidismo, o cuando existen los efectos colaterales que hemos hablado, neutropenia con aplasia medular y hepatotoxicidad. Entonces, en esos casos debemos considerar seguro suspender los antitiroides y considerar ablación. La única exigencia que tiene dar yodo radioactivo al paciente es que no esté con una oftalmopatía severa, uno, y no esté embarazada si es mujer. Eso es muy importante. No se puede dar este material radioactivo en esas circunstancias, ¿no? El yodo 131, el radioyodo activo, va a producir una tiroiditis y luego fibrosis y atrofia de la glándula. Y en un porcentaje altísimo, que supera el 90%, mi paciente va a terminar con un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque hemos provocado con el material radioactivo fibrosis y atrofia glandular. Entonces, ¿qué tenemos que advertir al paciente? Que si bien no va a tener ya hipertiroidismo, el resto de su vida va a tener que tomar hormona tiroidea porque ha sido sometido a una destrucción química de la glándula tiroidea. Pero la hormona tiroidea, como han visto ayer, no tiene pues los efectos adversos que pueden tener los antitiroideos. Es una hormona muy noble, dada en la dosis correcta, es muy llevadera, no tengo que vigilar función hepática, glóbulos, no tengo que hacer eso. ¿Bien? Y finalmente, ¿a quién indicar tratamiento quirúrgico? O sea, la cirugía. No es que a todos los hipertiroides vamos a... No, ¿a quién vamos a indicar? Si yo tengo un bocio de gran tamaño, adultos jóvenes con bocio multinodular o un nodular tóxico, estamos eliminando dos enfermedades. Los nódulos o el nódulo y el hipertiroidismo. Otra vez vamos a tener que advertir al paciente que probablemente quede con hipotiroidismo si la resección tiroidea es amplia. Hay que decirle al paciente. Cuando fracasa el tratamiento médico y existen efectos colaterales o incumplimiento terapéutico, siempre preferimos yodo radioactivo si solo es tema de incumplimiento terapéutico o efecto colateral, preferimos yodo radioactivo. También hay mujeres que están buscando embarazo y el yodo radioactivo contraindica 6 meses, antes 6 meses después de considerar el yodo radioactivo el embarazo, ¿no? Entonces, esa sería otra causa, mujer que quiere fertilidad y que no quiere esperar un periodo tan largo, entonces la cirugía podría ser un consenso entre paciente y médico en vista de que ella quiere un embarazo a corto plazo. Si nosotros no hacemos la tiroides, en un Graves estoy hablando, no hago la tiroidectomía total y le dejo una pequeña porción, acuérdense que esta pequeña porción también podría ocasionar una recidiva tiroidea, porque el mecanismo ectopatogénico está vigente. Los genes, los HLA de R3 están presentes. Las inmunoglobulinas tiroestimulantes están presentes. Si yo dejo un resto de tejido tiroideo, puede recibir. Por eso es que recomendamos que la tiroidectomía tenga que ser total en estos pacientes con Graves. En los pacientes con nodular tóxico puede extraerse solo la hemitiroides donde está el nódulo, porque es un nódulo único. Y tal vez la hemitiroides que les vamos a dejar sirva suficiente para funcionar y darle las hormonas tiroideas que requiere. Pero cuando yo hago la resección total, hay que advertir al paciente que le vamos a dar hormona tiroidea de por vida. Perfecto, chicos. Eso es el tema de hoy día. Si hay alguna pregunta, mañana terminaríamos con el tema de patología nodular, cáncer tiroideo y nódulo tiroideo, que
que están relacionados, ¿no? Si hay alguna pregunta, estoy acá y vamos, veremos. Doctora, disculpe, sobre los síntomas que mencionó que los pacientes con hipertiroidismo tienen intolerancia a la calor, ¿podemos dar como un tratamiento paliativo? También podemos recomendar al paciente que si hubiera la posibilidad que se vaya a vivir al occidente, donde hay temperaturas más bajas en lo que dura su enfermedad. Qué interesante tu propuesta, de verdad, interesante tu propuesta. No vamos a dar solución a la enfermedad, vamos a dar un confort y que tal vez no está ahí figurando porque ambiente fresco, buena hidratación son las medidas generales, buena hidratación. Al hipertiroideo tiene que tomar mucho líquido porque pierde a través de la piel mucho, ¿no? Entonces, ambiente fresco, por ahí, no necesariamente trasladarse al occidente, que me parece tan práctica tu posibilidad, pero lo que necesitamos es eso, ¿no? Estoy segura que en 4, 6 semanas, 8 semanas del antitiroideo el paciente se siente mejor. O sea, no hay necesidad que traslade todo, ni él ni toda la familia con él para buscar ese mejor confort y de tolerancia al calor. ¿Ya? Perfecto, doctora. Ya está. No se olviden, la hidratación es fundamental. Bajar el estrés, algo que también se les recomienda, porque el estrés parece ser un inductor muy importante. En el hipertiroidismo tenemos ese antecedente. Después de, me separé, después de que falleció, después me despidieron del trabajo. Está ese factor de estrés que es muy importante. ¿Algo más? Bueno, si no hay, buenas noches. Mañana nos vemos a la misma hora y con eso, área tiroideo, estamos terminando mañana, ¿ya? Sé que la instrucción de la facultad es suspender las actividades de la semana médica, pero también nos han instruido que esa semana está programada para la suspensión, o sea que seguramente no hay nada de clases, nada. Sus representantes les informarán sobre eso, ¿ya? Buenas noches, hasta mañana. Gracias, doctora, hasta mañana. Hasta Hasta luego, mañana. doctora. Muchas Hasta gracias. luego. ¿De qué? Hasta luego.